sermón que he traído hoy le he puesto como título el espíritu de adopción. Hay que saber que nosotros somos cristianos y hemos recibido el bautismo, hemos recibido la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo, que existe un propósito con todas estas cosas, el cual el Señor tiene programado desde el principio de la historia, en donde Él quiere adoptarnos a nosotros como sus hijos. Y esto es bien importante entenderlo porque va dentro de lo que es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Pero para tener un concepto claro de lo que el Señor pretendía hacer o pretende hacer con nosotros, y que lleguemos a esa meta que Él tiene como su plan, de adoptarnos y de que nosotros tengamos vida eterna, porque creo que ese es gracias hermano, ese es parte de lo que estamos aquí, parte de nuestra esperanza es lograr tener esa vida eterna. Hay que saber lo que existía al principio de la creación de este mundo. Y es importantísimo porque a veces se nos hace difícil porque tenemos una infinidad de interpretaciones sobre las cosas que habían al principio, y cuando nosotros vemos este hecho de la creación de este mundo por parte de Dios, pasamos por alto el hecho de que ya existían cosas antes de que existiera el mundo. Y estas cosas que existían antes de la creación del mundo, algunas de ellas son muy importantes que las tomemos en cuenta, porque van a influir en nuestra adopción y en nuestra redención. En Génesis, el capítulo 1, el versículo 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Una de las preguntas que a veces, o interrogantes que podemos tener es: ¿de dónde salieron las aguas? Pues vemos una cosa muy importante, que las aguas durante los días de creación de la tierra jamás fueron mencionadas como que fueron creadas las aguas. Cuando se creó la tierra, ya estaban, ya existían. Y esto es bien importante. Muchas veces cuando vemos estas cosas y vemos que dice que el Espíritu de Dios estaba sobre ¿qué? El haz de las aguas. Entonces, es importante saber que el Espíritu de Dios estaba ahí, ese poder de Dios que estaba ahí, esa virtud estaba allí, porque ese es el poder que da vida. Dice que el Espíritu da vida, ¿no es así? Entonces se necesitaba que eso estuviese allí, esa virtud, ese poder, era necesario que Dios lo tuviera ahí. Pero además de que estuviera el Espíritu de Dios, y no estoy hablando de Trinidad porque ahora van a ver cómo todo esto cambia los conceptos y qué es lo que dice la Biblia realmente sobre estas cosas. También estaba nuestro Señor Jesús. Dice, pero resulta que así como las aguas, disculpen, Jesús ya existía y fue, dice la palabra de Dios, el primogénito de toda criatura. Vamos a verlo entonces en Colosenses, el capítulo 1, el versículo del 13 al 15, dice: que nos ha librado la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda criatura. Entonces existía una creación, además del agua que ya estaba creada. ¿Existía quién más? Sí, la Tierra ya existía como planeta, vemos allí que ya existía. La Tierra ya existía, existiendo las aguas, y existía nuestro Señor Jesús, que fue el primogénito de toda criatura, o sea, de todo lo creado. ¿Qué es el primogénito? Es el primero, y eso es lo que dice la palabra del Señor. Es el primero. Entonces, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Entonces Jesús dice que es la imagen del Dios invisible porque Dios se nos revela a nosotros, es a través del Hijo, para que tengamos una relación con Él. Pero, ¿cómo es Dios? Dice que Dios estaba allí en ese lugar cuando hubo la creación. Pero Dios dice que es espíritu. Vamos a Juan 4, 24. Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, hay conjeturas con respecto a qué tipo de espíritu es Dios. Porque así como Jesús dice, cuando Él resucitó en un cuerpo espiritual también. Pero Jesús tenía una carne espiritual, y tenía también huesos. Lo que no vimos que Jesús tenía era sangre, no es así en ese momento cuando resucitó. Eso lo vamos a estudiar en el tema. Pero dice que Dios es espíritu. Y Dios, pues, dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Qué significa esto? Que así como Jesús resucitó, así también Dios Padre también tiene una imagen. Tiene una imagen y tiene un cuerpo espiritual también. Sin embargo, la gran diferencia que hay entre Jesús y Dios es que en Dios Padre existe la eternidad de siempre. Él no fue creado. Esa es la gran diferencia que existía. Entonces vamos a ver aquí. Tenemos que en la creación estas tres cosas existen desde el principio y son importantes para tenerlas en cuenta. ¿Cuál es el verdadero plan de Dios? ¿Por qué creó la tierra? ¿Por qué esas tres cosas tenían que estar ahí? El Espíritu, que es el que da vida, acuérdense, el Espíritu de Dios. También tenemos a Dios Padre que está allí. Tenemos también a ¿quién? Al primogénito de toda criatura, porque no he leído el versículo que apoya esto. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice: y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios, ¿no? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Miren lo que este versículo complica a la gente y le rompe la cabeza a las personas. ¿Cuál es el propósito de Cristo venir a la tierra? Revelarnos al Padre. Revelarnos al Padre. Y hemos estudiado nosotros que cuando se revela una criatura de Dios, viene a nombre del Padre. Recientemente tuvimos una lección de la zarza ardiente, que el ángel de Jehová, ¿quién se arrodilló ante el ángel de Jehová? Moisés. ¿Quién se arrodilló también cuando vio al príncipe de los ejércitos de Jehová? Josué. Venía esos seres creados, venían a nombre de ¿quién? De Dios el Padre. Entonces cuando tenemos a Cristo Jesús que viene a nombre, no viene a su nombre, viene a nombre de Dios el Padre, podemos llamarle también Dios, lógicamente, pero no es Dios el Padre.
Y esto es bien importante porque ahí es donde viene la confusión y empiezan a meter este tipo de ideas que no son bíblicas. Dice, en el principio era el verbo, y fíjense bien en el versículo 2, para que el versículo 2 aclara. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era en el principio, ¿con quién? Con Dios. Ya vemos cómo está el asunto. O sea, existía Dios el Padre. ¿Y por qué le dicen a Cristo Jesús? Es porque en la revelación de Jesús era para que nosotros le recibiéramos y que nosotros viéramos en Él al Padre. Él estaba representando el carácter del Padre, estaba representando cómo el Padre siente con respecto a nosotros, y esto es importante. Dice en el verso 18, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre les declaró. Vemos entonces por qué es que se habla de esta manera con respecto a Jesús. Entonces es bien importante entender esto, porque ahí es donde viene la confusión de las personas cuando hablan de Jesús. Sí se le puede llamar a Jesús Dios, sabiendo en qué función Él está, pero dice que a Dios nadie le dio jamás. Entonces, ¿a quién vimos? Al Hijo nada más. Entonces, y dice que el Hijo le declaró. Entonces, vemos que aquí hay algo bien importante, y que ese Hijo ya existía desde el principio, como nos dice aquí el versículo 1, dice, en el principio era el verbo, está hablando de Jesús, que es diferente a Dios el Padre. Entonces, ya leímos en el otro versículo que habíamos visto, dice que es el primogénito de toda criatura. Entonces, es un ser creado. Sigamos adelante. Entonces, el Mesías o Jesús existía desde el principio, y es importante. Pero el Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? O ese Espíritu que estaba allí sobre las aguas. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es el poder o la virtud de Dios. Y vamos a verlo en lo que sucedió con Simón el Mago en el libro de Hechos, porque Simón el Mago era un judío bandido que andaba por haciendo trampas a la gente y engañándolos, y este hombre decía que él tenía el poder de Dios, porque él era judío también, y eso es lo que muchas personas no saben. Él era judío y sabía del poder de Dios, y estas cosas es importante que las tengamos en cuenta. En el libro de Hechos, en el capítulo 8, vamos a ver aquí el versículo el versículo 9. Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad. Esto está hablando de Samaria. Y había engañado a gente de Samaria diciendo ser algo grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande. Este es la gran virtud de Dios. Cuando nos habla aquí, él estaba hablando que él decía que él tenía el poder de Dios, engañaba. Dice, y estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. Y entonces después, vamos al versículo 18 al 20. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí esta potestad. Ven que no está hablando, Simón el Mago entiende que es el Espíritu Santo. Él no habla de una persona. Dice, deme a mí también de esta potestad, que a cualquiera que pusiera las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, ¿qué piensas? ¿Que el don de Dios se gana por dinero? ¿Quién le dijo eso? Pedro, uno de los apóstoles. Entonces es un don de Dios, es un don de Dios, y el Espíritu es el que da vida. La palabra del Señor lo enseña. También
Sobre el Espíritu que da vida se los dejo porque está en Juan 6:63. Ustedes lo pueden leer después en sus propias casas. Y hay algo importante que debemos de saber. Si nosotros tenemos la esperanza que vamos a heredar el reino de Dios, uno de los problemas principales que tenemos nosotros como seres humanos es, uno, que nos envejecemos; segundo, nos enfermamos; tercero, morimos. Pero morimos por una causa natural. La carne humana no puede mantener una vida eterna. Se corrompe, correcto. Y entonces, consecuentemente, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Que a veces uno le presenta el evangelio a una persona y las personas piensan equivocadamente que ellos van a continuar con este mismo cuerpo en el reino de Dios, en el reino milenar, y que van a ser seres humanos como están ahora. No, la palabra de Dios dice que no. En 1 Corintios 15:50 nos dice que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Dice en el versículo 50: empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. La carne está corrupta, no puede heredar el reino de Dios. Entonces, vamos viendo algunas cosas que es importante tener claro. El objetivo de Dios es que nosotros tengamos vida eterna. Muy bien, como les decía en Juan 6:63, y lo voy a tener que leer porque si no, es mejor no dejarlo para más tarde. En la primera parte dice: el Espíritu es el que da vida. Esto es bien importante. Entonces, si lo comparamos con el Espíritu es el que da vida, ¿quién es el que da vida a la carne? ¿Dónde está la vida de la carne? De la carne. Vamos entonces, ¿qué es lo que dice Levítico? Levítico. En el capítulo, si no me equivoco, es el Levítico 11. Déjame estar seguro aquí. Voy a pegar la página. O 17, 11. Ok, 17, 11, correcto. Porque la vida de la carne en la sangre está. Eso es lo que nos dice. Entonces, si dice que la vida de la carne no está está en la sangre, perdón. Entonces, dice que ni la sangre ni la carne heredarán el reino de Dios, porque no la pueden heredar, porque están corruptos. ¿Cómo entonces vamos a heredar nosotros vida eterna si no podemos bajo esta condición? Eso es lo que hay que averiguar. Hay un proceso que Dios ha presentado para que esto ocurra. Tenemos que ir a 1 Corintios, en el capítulo 15, el versículo del 44 al 49. 1 Corintios, el capítulo 44, capítulo 15, perdón, capítulo 15, versículo 44 al 49. Dice lo siguiente: se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán en ánima viviente y el postrer Adán en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terreno? Tales también los terrenos. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial.
O sea, Dios tiene un plan. Nuestro cuerpo tiene que ser cambiado de naturaleza, porque ya vemos que ni la carne ni la sangre puede heredar el reino de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener una transformación completa con respecto a nuestro cuerpo. Entonces, el único ejemplo que tenemos de un cuerpo ya redimido, ya transformado, que no esté en condición de carne, es el cuerpo de nuestro Señor Jesús. En Lucas 24, versículo del 36 al 43, dice: entre tanto que ellos hablaban estas cosas, él se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados, asombrados, pensaban que veían espíritu. Mas él les dice: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y no creyéndolo aún, ellos de gozo y maravillados, díjoles: ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Entonces tenía un cuerpo, sí tenía un cuerpo, y era un cuerpo ya redimido, un cuerpo espiritual, no era un fantasma, era un cuerpo espiritual que tenía nuestro Señor Jesús. También vamos a Juan 3, 5 al 8, dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando dice aquí, nacido del agua, el que no haya sido bautizado, no haya recibido el Espíritu de Dios a través de la imposición de la mano, no puede tener el siguiente paso, que es el nacimiento del Espíritu. Esto es lo que dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiera sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces nos hace falta ahora nacer del Espíritu, tener un cuerpo redimido como nuestro Señor Jesús, pero es necesario tener algo. En esta condición humana, nosotros solamente por creer en Jesús, por decirlo, yo creo en Cristo, y ya no es suficiente, porque tenemos que recibir la promesa del Padre. Y la promesa del Padre, como lo vimos en el relato de Hechos 8, es a través de la imposición de mano que se pasa el Espíritu Santo luego del bautismo. En Hechos 1, 7, 8, y también en Lucas 24, 45 al 49, voy a leer en Lucas primero, 45 al 49 dice: entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras, y díjole: así está escrito y así fue escrito, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que padeciese en su nombre, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Acuérdense una cosa aquí importante, que nos dice que no es la promesa de Él, es la promesa de su Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de potencia de lo alto. ¿Por qué le dice de potencia de lo alto? Porque es el poder y la virtud de Dios. Y eso es porque el Espíritu Santo no es nada más que el Espíritu de Dios. Como todos nosotros tenemos un espíritu, el Señor, nuestro Dios, también tiene un espíritu, y eso está bien claro en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo
Vamos a iniciar en el versículo 10. Empero, Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Primera de Corintios 2, vamos a iniciar en el versículo 10. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿de quién es el Espíritu Santo? ¿De dónde viene? Es el Espíritu de Dios, y ese es su poder, su virtud, igual que nosotros tenemos un Espíritu, pero Él lo puede transmitir a nosotros. Y eso es importantísimo, porque cuando Dios tiene esta capacidad de transmitir el Espíritu Santo, tiene capacidad de transmitir vida eterna. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que da vida. Ya sabemos que la carne ni la sangre heredarán el reino de Dios. Entonces es importante para nosotros recibir el espíritu de adopción, como dice Romanos 8:15. Dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces es importante que nosotros tengamos este espíritu. Y el espíritu dentro de nosotros, el espíritu de Dios, una vez recibido, se convierte en las arras del espíritu o la prenda del espíritu. Vamos a Efesios 1, 11 al 14. Efesios 1, 11 al 14. Dice, en él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. ¿Cuál es el consejo de su voluntad? Que tengamos vida eterna y seamos transformados en sus hijos, ¿no es así? Espiritualmente ya. Para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces, ¿cómo vamos a obtener toda la eternidad? ¿Cómo vamos a tener vida eterna? A través de este Espíritu que está en nosotros, que es las arras, dice aquí, o la prenda del Espíritu, para que entonces podamos reclamar posesión de aquella herencia ya adquirida una vez que tenemos el Espíritu Santo. Solamente los que tienen el Espíritu Santo pueden reclamar esa herencia, y esto es importante. Vamos entonces ahora a ver qué es lo que nosotros esperamos en Romanos 8, versículo 19 y 23, dice que nosotros estamos esperando la adopción. Dice el 19 y 23. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, que es a saber, la redención de nuestros cuerpos. Y ahora nada más nos queda, pues hermanos, pues que se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Dios quiere crear una familia de todos nosotros, no solamente una familia humana aquí con este cuerpo carnal, sino que Él quiere una familia para la eternidad. En el versículo 18 del mismo capítulo 8 de Romanos, del 29 al 30 nos habla un poquito más de eso. Dice, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera, que en nosotros ha de ser manifestada. Y después del 29 al 30 dice, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo fue hecho Jesús? Luego del resultado, un cuerpo espiritual.
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, Dios da por sentado de que esto va a ocurrir, por eso habla en el pasado, el verbo está en el pasado. Ya, esta es una promesa segura, certera para cada uno de nosotros. Dios tiene el objetivo de crearnos a nosotros, de renovarnos, de redimirnos a través de ese espíritu que mora en nosotros. Dice en Romanos 8 también allí que si el espíritu de aquel, en el versículo 11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y esto es importantísimo que estemos claros, que tenemos el espíritu de adopción para adquirir vida eterna y que el propósito de Dios desde el principio es que nosotros seamos sus hijos, no en esta condición humana caída, sino en un cuerpo espiritual y eterno, porque el Espíritu de Dios es el que da vida y el Espíritu de Dios es eterno y va a morar en nosotros, y el Espíritu de Dios es el que va a dar vida a ese cuerpo espiritual, y ahí es donde se adquiere entonces esa eternidad, porque como leímos en Levítico 11:17, el que da la vida a la carne es la sangre, pero en el caso de un cuerpo espiritual, el que da la vida a ese cuerpo espiritual para que tenga eternidad es el Espíritu de Dios morando en nosotros. Y esto es bien importante entenderlo, porque a veces es difícil comprender estas cosas para muchas personas. Espero que no los haya enredado, porque sé que es bastante información. Dígame, hermano. Hermano, no me acuerdo de todo día, hace rato ya estábamos hablando de temas grandes, no habla de la calle, pero el alma del hombre cuando muere, o el verdadero corazón muere. Es eso. Pero el Espíritu de Dios, cuando la persona muere, ¿dónde queda? El Espíritu de Dios se mantiene con la persona, resguardando ese cuerpo. Igual que como estaba, ahí mismo lo acabamos de leer. Efesios 4:30, sí, que Él es el sello. Puede leerlo, hermano, si quiere. Dice, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Exactamente. Entonces el cuerpo está sellado. Él resguarda. El cuerpo está allí, está sellado para el día de la redención. Y entonces Él nos va a vivificar a nosotros el Espíritu de Dios. Por eso les decía, todo esto tiene, para poder entender el plan de Dios, tenemos que ir al principio que había en la creación de este mundo. ¿Quiénes estaban presentes allí? El poder de Dios, que era el Espíritu Santo, que fue el que logró cuando nuestro Señor Jesús tuvo ese poder. Por eso es que habla que el Espíritu de Cristo, algunas personas no entienden por qué es que habla así del Espíritu de Cristo, porque es el mismo Espíritu, Dios se lo ha dado, Dios tiene esa facultad de transmitir ese poder. Y cuando en la creación Cristo iba creando, porque tenía esa potestad y podía lograr entonces la creación de Dios y pudo crear. Esa era la que quería Simón. Esa era la energía, ese era el poder, esa era la virtud que quería Simón, y Cristo la tenía desde la creación. Y por eso es que Él hizo todo lo que fue creado en este mundo, fue hecho por Él y para Él, dice, pero con el poder de Dios el Padre. Y esto es importante. Ahora Cristo está haciendo nada más la obra redentora, porque el adversario lo que hizo fue trunchar la obra que Dios estaba haciendo y nada más la ha atrasado. Pero cuando se logre todo, entonces todavía no se ha revelado lo que hemos de ser, porque va a ser otra condición completamente diferente. Vamos a tener vida eterna, un cuerpo con carne, con huesos espirituales, igual que como tenía nuestro Señor Jesús, pero lleno del Espíritu Santo. Por eso hablamos de la plenitud de Cristo que queremos tener, y en ese momento la vamos a tener, porque Él estaba lleno del Espíritu de Dios
entonces nosotros también vamos a estar llenos del Espíritu de Dios y tenemos en ese instante vida eterna porque el Espíritu de Dios es eterno. Así que eso es importante que lo entendamos. Gracias, hermanos. Pasa vos.